Buenas tardes, iglesia. El Señor les bendice grandemente. Sean ustedes bienvenidos. Qué bueno, mucho gusto de verlos. Me da mucho gusto de verlos. A mí me da mucho gusto de verlos. Y también me da gusto de ver a los que se conectan a través de las redes sociales y a los que nos van a ver. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, para lo cual me gustaría que me acompañaran a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. En el capítulo 11 estaremos meditando en el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Vamos a comenzar con nuestro estudio y cuando lo tengan, por favor, me hacen una señal. ¿Ya todos lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Vamos a dar lectura. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el versículo que estaremos meditando el día de hoy. El título de este mensaje: no seas tropiezo. A lo largo de la historia, bueno, vamos a orar primero y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos para poder edificarnos, para poder ser instruidos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos en este día, en esta tarde, a poder escuchar tu voz, a poder poner atención, Señor, a que nuestros sentidos sean abiertos de alguna manera para que podamos comprender tu palabra. Que todo espíritu que no te alaba, que no te bendice, que sea echado fuera de este lugar, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y permíteme a mí ser de edificación para mis hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, a lo largo de la historia hemos visto personajes que nos han dejado un mal ejemplo. Hemos visto también personas que nos han dejado un buen ejemplo, ¿cierto? De eso hablaremos el día de hoy, del ejemplo que nosotros damos, o del ejemplo que nos dan, o del ejemplo que hemos visto en otras personas. Ese es el tema que estaremos desarrollando. Veamos el contexto primeramente para ubicarnos en tiempo y en espacio. Este versículo 1 del capítulo 11 no pertenece al capítulo 11, pertenece al capítulo 10. Si regresamos un poquito para darnos cuenta, nos vamos a dar cuenta que no pertenece al capítulo 11. Esta carta de Primera de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Y él dirige esta carta a esa iglesia que tenía muchos problemas. Era una iglesia, una congregación que estaban preguntándose los miembros qué podemos hacer, qué no podemos hacer, porque obviamente eran nuevos en Cristo. Y Pablo comienza a desarrollarles aquí todo un tema acerca de la libertad que tenemos o que tiene el creyente en Cristo. Esa libertad, recordando que ya no estaban bajo la gracia, recordando que ya no estaban bajo la ley, sino ahora estaban bajo el nuevo régimen de la gracia. Y en la gracia, Pablo les dice, si retrocedemos ahí en el capítulo 10, en el versículo 23, Pablo les dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que ahora bajo la gracia el creyente tiene una libertad. Tenemos una libertad en Cristo para conducirnos. Ya no estamos sujetos a los mandamientos que los judíos habían impuesto a las personas. Y es lo que está mostrando Pablo a esta iglesia que estaba ubicada al sur de Grecia. Y entonces podemos ver ahí también en el versículo 24 del capítulo 10 que dice Pablo:
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y si avanzamos un poquito más adelante, en el versículo 32, dice: no seas tropiezo, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. En el versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí Pablo está mostrando, está desarrollando acerca de los que comían lo sacrificado a los ídolos, que muchas veces en aquellos tiempos era una práctica que se sacrificaban animales a ídolos y después se los comían. Como seguimos viendo el día de hoy, por ejemplo, el Día de Muertos que tenemos aquí en México, la gente pone un altar, pone comida, pone pan, pone bebidas, y después que termina de ofrecerlo en los 2 o 3 días que están ahí en el altar, después se lo comen o lo reparten con sus familiares, lo comen, pero es algo que fue sacrificado a algo, ¿no? En este caso a los muertos, y en la cultura antigua hacían sacrificios a ídolos. Entonces aquí les empieza a desarrollar toda esa enseñanza, que no sean tropiezo a sus hermanos, que por causa de la comida no los hagan tropezar. Si alguno es débil en la fe, pues que no coman aquellas cosas, y así les empieza a desarrollar. Pero el punto central de nuestro versículo que nosotros tenemos es: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si se dan cuenta, en el versículo 33 del capítulo 10, dice Pablo: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para salvación. ¿Qué hacía Pablo? Él no procuraba su beneficio, no buscaba únicamente lo suyo, sino que estaba buscando el bien de los hermanos. Y entonces ahora les dice, ahora introduce este versículo que está en el capítulo 11, verso 1, como la conclusión de todo lo que les acaba de decir. Y les dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es donde está ubicado este contexto de este versículo. Y entonces vamos a ver el primer punto que voy a compartir con ustedes: imitadores de Pablo. Pablo exhorta a la iglesia a ser imitadores de él, pero no quiere decir con esto que lo iban a imitar en su forma de vestir, en su forma de hablar o en ciertos ademanes que a veces hace uno, sino en conducta, en fe, en amor, en su carácter, vamos. Eso es a lo que Pablo está exhortando a que lo imiten, y podemos verlo. Entonces, Pablo, sin duda, es un ejemplo o una persona ejemplar, que nosotros podemos observar su vida y podemos tomar sin duda mucho de lo que él practicó, y que nosotros podemos observar para también copiarlo, ¿no? Podemos ver el arduo trabajo que él realizó a través del Mediterráneo para llevar el Evangelio. Pablo sin duda se esforzó por llevar el Evangelio a otros lugares. Él no se quedó únicamente en una región, él estuvo viajando, compartiendo y llevando ese mensaje de salvación para todos los que lo escucharon, llevando esperanza para que conocieran las promesas de Dios y mostrando al Dios verdadero. Sobre todo que en aquellas épocas había mucha idolatría, y mostrando Pablo al Dios verdadero, ese era su mayor anhelo, sin importarle a quién le compartía, si era rico, si era pobre, si era esclavo, si era libre, si era judío, si era griego. Él no le importaba eso. Él exponía el Evangelio sin esperar que se le retribuyera nada. Él estaba dispuesto a compartir el Evangelio, y me gustaría que me acompañaran a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12,
donde vamos a ver estas palabras del apóstol Pablo, cómo él, su dedicación al Evangelio, tenía una entrega total, fue de una manera incondicional. Segunda de Corintios capítulo 12, y vamos a leer el verso 15 únicamente, que dice así. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. ¿Ven la disposición de Pablo? Dice Pablo que él, con el mayor placer, está dispuesto a gastarlo de él, es decir, su dinero, sus recursos. Dice Pablo, yo estoy dispuesto a gastar lo mío. Bueno, va más arriba todavía. Pablo dice, aún estoy dispuesto a gastarme yo mismo. Aunque sé, dice Pablo, que amándolos más, voy a ser amado menos. Pero aquí podemos ver qué tipo de persona o qué clase de persona era Pablo. ¿Y de dónde aprendió todo esto Pablo? ¿Se lo inventó? Entonces podemos decir, Pablo era una finísima persona. No, porque él dice que él era imitador de Cristo. Todo lo aprendió de Cristo. Ese es algo que podemos nosotros resaltar, que todo proviene del Señor. El ejemplo que el Señor nos ha dejado, pues Pablo estaba haciendo uso de ese ejemplo. Entonces, ¿creen ustedes que será importante imitar a Pablo? ¿Será importante observar la vida de Pablo para poder imitar su conducta, su amor, su fe? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a gastar lo tuyo por amor de tus hermanos? Como Pablo. ¿Estás dispuesto a gastarte tú mismo por amor de tus hermanos? ¿O ahí ya es algo difícil, complicado? Tenemos que meditar en eso. Pablo dice, yo estoy dispuesto a gastar lo mío. Estoy dispuesto a gastarme a mí mismo. Es decir, él estaba dispuesto a invertir su vida en la obra del Señor. Dedicar su tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la obra de Dios? ¿Cuánto de nuestros recursos dedicamos a la obra de Dios? No estoy diciendo que vengas y traigas tu dinero. Estoy diciendo que ¿cuándo has invertido en una Biblia para regalarle a una persona? ¿O cuándo te has regalado una Biblia a ti mismo? Porque eso es inversión. Eso es una buena inversión. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida dedicamos a enseñarle a alguien cuando alguien nos pide razón de nuestra fe? Y a veces decimos, no, yo no tengo tiempo de estar enseñándote eso. Para eso hay otras personas, pero nosotros podemos ser esas personas de edificación para vidas de otras personas. Eso es lo que quiero que meditemos. ¿En verdad estamos siendo ejemplo para otras personas? ¿O somos un mal ejemplo? Porque podemos ver buenos ejemplos, malos ejemplos. ¿A quién te gusta imitar? Porque hoy en día la gente imita las modas. Sale un artista nuevo y quieren imitar su forma de vestir, su forma de hablar. Mayormente en la música, ¿no? Que vemos artistas nuevos y ya queremos irnos sobre esa línea. Pero ¿qué es más importante? Pues nuestra conducta, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ver. Fíjense que Pablo también exhortó a Timoteo a hacer ejemplo. Si me acompañan a 1 de Timoteo 4, en el versículo 12, Pablo exhorta a su discípulo Timoteo también a que sea él un ejemplo, y le dice en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, porque Timoteo era joven cuando estaba en las cosas de Dios, en el ministerio.
Le dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Fíjense cómo lo exhorta Pablo a Timoteo, que sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que sea ejemplo. Nosotros, pues obviamente ya no tenemos al apóstol Pablo aquí para ver cómo se conduce, no lo tenemos aquí. Ni tampoco tenemos a Timoteo para ver, joven Timoteo, cómo debe uno de conducirse, pero tenemos las palabras escritas. Para eso nos las dejó Dios, para nuestra edificación. Tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Y entonces, de esta manera podemos extraer la riqueza de esta palabra, y tenemos que procurar también nosotros ser ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Lo somos? ¿Verdaderamente lo somos en el entorno donde nos desarrollamos? Con los hermanos, con los hijos, con los padres, con los amigos, con los familiares. ¿Somos ese ejemplo? ¿Estamos dando un buen ejemplo o estamos dando un mal ejemplo? Porque podemos estar de un lado o de otro lado. ¿Hacia dónde se inclina más la balanza de tu vida? ¿Hacia el buen ejemplo o hacia el mal ejemplo? También Pablo exhorta a Tito y le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Tito 2:7. Así, Pablo podemos encontrar varias exhortaciones a dar un buen ejemplo. Y nosotros decidimos, porque estamos hablando de una libertad que Dios nos ha dado a nosotros bajo la gracia. Y bajo la gracia nosotros podemos decidir ser un buen ejemplo, ser de bendición para las personas, o ser un mal ejemplo y no importarnos nuestra conducta. Si ofendemos a alguien no nos importa. Si hacemos cosas que no están bien delante de Dios, no nos interesa. O verdaderamente estamos poniendo atención y estamos tratando de cambiar con la ayuda de Dios. Entonces, la exhortación esta mañana que el apóstol Pablo nos hace por medio o inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que no seamos tropiezo, que nuestra conducta no venga a ser de tropiezo para los hermanos. Fíjense que muchas veces con las cosas que hacemos o dentro de las relaciones interpersonales, con la convivencia del día a día, surgen roces, ¿cierto? Surgen fricciones, malos entendidos entre los hermanos. Y eso viene a causar a veces el desánimo de un hermano. Si nosotros vemos a un hermano que peca y entonces agarramos y lo empezamos a juzgar y a criticar, en vez de restaurarle con amor, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos en ese mal, pero si lo hacemos con un dedo acusador y juzgamos, vamos a hacer tropiezo para ese hermano. ¿Y qué va a suceder con ese hermano? Que se puede apartar de la fe. Lo vamos a hacer tropezar. Pregúntate, ¿alguna vez has hecho tropezar a alguien? ¿O alguna vez alguien te ha hecho tropezar a ti? ¿Ustedes han tropezado alguna vez? Yo el otro día iba caminando con mi esposa, íbamos agarrados de la mano y yo tropecé con unas varillas que estaban en el suelo donde ponen los teléfonos. Bueno, anteriormente ponían unos teléfonos y ahí iba la gente a hablar, le echaban monedas y dejaron las puntas de las varillas como 5 centímetros así en el piso salidas. Íbamos caminando y tropezamos. Yo tropecé con las varillas, sentí bien feo. Porque iba agarrado de la mano de mi esposa, no me caí. O sea que ella me alcanzó a sostener. Y vaya que yo soy pesado. Pero imagínense qué feo se siente tropezar y cuando uno cae al piso, ¿no?
Y que todavía en vez de que te ayuden a levantar, vayan y te den una pisoteada, todavía más feo, ¿no? En este caso a mí, mi esposa me ayudó a no caer. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Pongo este ejemplo para que podamos comprender mejor qué es lo que tenemos que hacer. Cuando vemos a un hermano en la fe que anda mal, pues en vez de ir a empujarlo para que se vaya más mal, hay que ayudarlo. Y el que quisiera volver a un pecador de su pecado, pues habrá ganado un alma, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que ser tropiezo. Pablo, antes de ser cristiano, tenía un muy mal testimonio, como el que teníamos tú y como el que tenía yo. Un mal testimonio porque no nos sujetábamos a la voluntad de Dios y hacíamos cosas contrarias a la palabra. Y entonces la gente que nos conocía decía, ay, qué mala persona es, mira qué carácter tiene, mira qué boquita tiene, mira, o sea, tantas cosas que hacíamos, ¿no? Que nos peleábamos con la gente, que le gritábamos de majaderías a las personas, que no nos dejábamos y que únicamente estábamos centrados en nuestra propia vida. No nos interesaba la gente, los demás, no nos importaban los demás. Ese mismo testimonio también lo tenía Pablo. Pablo era fue perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Fue transformado. Y también cada uno de nosotros, cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, fuimos transformados. Y ahora estamos en este lugar y venimos a este lugar, ¿saben a qué? A seguir siendo transformados. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí, somos transformados, somos cambiados por medio del entendimiento, por medio de la renovación de nuestra mente. Las cosas viejas que teníamos en la mente van saliendo y va entrando lo nuevo, la palabra de Dios. Esa palabra que tenemos que practicar y que tenemos que vivir día a día. La siguiente frase que Pablo introduce en este versículo que nosotros leímos, dice, ser imitadores de mí. Y lo segundo que dice, así como yo de Cristo. Eso es lo segundo que voy a compartir con ustedes. Que Jesús es el mejor ejemplo que tenemos. Jesús es el mejor estándar. Algunos pueden imitar a Buda, algunos pueden imitar a Mahatma Gandhi, algunos pueden imitar a Mahoma, porque veo que muchos copian sus frases y las ponen en Facebook o las dicen, las repiten. Bueno, son imitadores de ellos, ¿no? Pero el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Pablo nos está diciendo, la vida que yo vivo, la conducta que yo tengo es la conducta que mi Señor Jesús me enseñó. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser imitadores también, no nada más de Pablo, sino de Jesús. Me gustaría que me acompañaran a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Hay algo importante, me parece interesante de resaltar, porque nos habla de la conducta de nuestro Señor Jesús, cómo se conducía, cómo Él hacía, ¿no? Juan, capítulo 13. Y aquí en el capítulo 13 nosotros podemos ver cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Esa actitud de Jesús cuando se encuentra con sus discípulos. En el versículo 6 le dice entonces vino a Simón Pedro, Jesús, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Le dice, ¿no? Respondió Jesús en el versículo 7 y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9,
le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y avanzamos hasta el versículo 12, y dice en el versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Podemos ver aquí lo que Jesús está haciendo? Jesús dijo que nosotros como iglesia no venimos a ser servidos. ¿A qué venimos? A servir. Nosotros somos servidores. Tenemos que ser servidores de nuestros hermanos. Claro que esta costumbre de lavar los pies era una costumbre del primer siglo. Ellos venían cansados del camino, porque no había como hoy día, que tenemos el metro, camiones. Bueno, tenemos el Uber, el Didi, y rápido llegamos a cualquier lugar, ni nos ensuciamos los pies. O aquí tenemos los mototaxis, ¿no? Pero en aquel tiempo no se tenían esos transportes, entonces la gente caminaba largas jornadas para ir de un lado a otro. Entonces llegaban cansados, con los pies enlodados, entierrados, y la costumbre era llegar a un lugar y lavar sus pies para que se refrescaran. Entonces ese era un servicio, ¿no?, que se tenía que hacer. El maestro lavó los pies de sus discípulos, nomás imagínense. Por eso dice: ejemplo les he dejado. Y eso es lo que tenemos que aprender, a servir a nuestro hermano, no a servirnos de los hermanos, a servir a Dios, no a servirnos de Dios, porque muchas veces caemos en ese error. Pensamos que venimos a la iglesia a que nos sirvan, como si fuéramos a un restaurante, donde: mesero, por favor, traes esto. A veces ni por favor. No, nosotros a la iglesia no venimos a que nos sirvan, venimos a servir. Podemos ver a una persona en necesidad y tenemos que amarle, ayudarle, servir de edificación para nuestros hermanos, no de tropiezo. ¿Sí se va entendiendo? Amén. Pues Jesús dijo, bueno, Jesús no lo dijo Pablo en Filipenses, ¿no? Capítulo 2. Del 5 en adelante, dice: que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es un ejemplo de humildad. Jesús es un ejemplo de servicio, y que nosotros podemos aprender. Porque estas cosas se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos ver a través de esta escritura y podamos entender el propósito de nosotros dentro de la iglesia. No ser tropiezo a los hermanos, no buscar nuestro propio beneficio, sino el de los hermanos. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a caer en egoísmo. Primero yo, luego yo y después yo. Y no se trata de eso. Se trata de que como un cuerpo nos ayudemos. Cada uno de nosotros tenemos ciertas necesidades, es verdad, que otro hermano puede suplir. A veces venimos a la iglesia desanimados, cansados, turbados por el atar de la vida, por el ajetreo de la vida. Pero venimos aquí y encontramos descanso, porque la palabra de Dios es descanso para nuestras almas, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros somos transformados, sanados de nuestras heridas, de aquellas cosas que traíamos del pasado, podemos ayudar a través de nuestra experiencia a otras personas. Podemos tener la calidad moral y la experiencia para decir: mira, a mí el Señor me ayudó a sanar esta herida. Que me lastimaron cuando era pequeño, que me lastimaron
mis padres, mis amigos, no sé, familiares, que me violaron, que me hicieron esto, que me hicieron lo otro. Bueno, Dios nos ayuda a superar, a sanar, y a través de nuestra experiencia nosotros podemos ser de bendición para otras personas, entendiendo y siendo empáticos con ellos. Que muchas veces nosotros no escogemos el lugar donde queremos nacer. Bueno, nunca lo escogemos. Nunca lo escogemos. Y a veces los padres no tienen un conocimiento de la palabra y no nos guían por buen camino. Bueno, pero llega un momento en el que tenemos una mayoría de edad y tenemos un cerebro y podemos razonar y podemos tomar una decisión de seguir a Cristo y aprender de su ejemplo. Y entonces, ahí es donde vamos a empezar a caminar bien. En conclusión, podemos ver que Jesús entregó su vida para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad, una esperanza, porque con la vida que llevábamos no teníamos esperanza, mas ahora en Cristo tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de vivir una vida a gusto, tranquila, en paz, porque Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Así que no tenemos por qué vivir turbados, ni tenemos por qué estar viendo lo que el hermano es o lo que no es, sino que tenemos que ser de ayuda. No tenemos que estarle metiendo el pie a nuestros hermanos, sino sosteniéndolos, caminando hombro a hombro y sosteniéndolos en sus debilidades. Si es que nosotros somos fuertes, y si nosotros somos débiles, alguien más nos sostendrá. Y si no hay una persona, el Señor nos sostendrá. El Señor nos sostendrá, porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sí es bueno. Así que la enseñanza que nos transmite Pablo en este versículo es de gran valor para la iglesia. Así como Pablo siguió los pasos de Jesús, mostrando una conducta intachable y un buen carácter, y se convirtió en un ejemplo para los cristianos del primer siglo, y lo sigue siendo para nosotros, ya que nunca buscó su propio beneficio, y no fue tropiezo para los hermanos, sino que contribuyó compartiendo el evangelio para que fuesen salvos. De igual manera nosotros tenemos que ser ejemplo con una buena conducta y reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Jesús quiere que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que aprender, y hallaremos descanso para nuestras almas. Lo que aprendisteis y visteis y recibisteis y visteis en mí, esto hacer, dice Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar reunidos aquí, escuchando tu palabra. Gracias porque nos permites comprender estas verdades, porque nos permites, Señor, entenderlas y poder ser de bendición para nuestros hermanos. Nos permites no ser tropiezo, sino más bien de edificación para cada uno de nuestros hermanos que estamos reunidos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales también. Padre, te pido por cada uno de ellos que seas tú, mi Dios, enseñándonos, guiándonos por esas sendas de justicia por amor de tu nombre, para que seamos personas ejemplares, para que llevemos tu mensaje, Señor, sin ponerle ni quitarle, sino que todas las cosas, mi Señor, que hemos visto en ti y en tus apóstoles y en cada persona que tiene un testimonio de fe que se ha escrito en la Escritura, que se ha dejado para nuestra enseñanza, que podamos observarlos, que podamos meditar en ellos y que podamos crecer para no ser de tropiezo a nadie, para no blasfemar tu nombre, para avanzar en el camino de la fe
y tener victoria, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues le damos nos despedimos de los hermanos que se conectaron con nosotros. José Ponce, gracias por conectarte, te mandamos un saludo, Dios te bendiga. Cristina, también Dios te bendiga, que el Señor te reconforte ahí en casita. Alexis, también le mandamos un abrazo hasta Valladolid, que el Señor te bendiga, te fortalezca y te establezca, que llene tu corazón de paz, de gozo, y que puedas ser ejemplo para las personas donde estás ahí trabajando. Que el Señor te ayude, que el Señor te prospere, así como prospera tu alma, que el Señor te prospere económicamente, Alexis, también. Te mandamos un saludo hasta allá. Verónica Ponce, un saludo, Dios te bendiga, que el Señor te llene de sabiduría para que sigas adelante. Matilde, también, Dios te bendiga, el Señor reconforte tu corazón ricamente. Prima, ahí a donde te encuentres, Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde este lugar. Dios les bendiga. Bueno, y a los que lo van a ver también les mandamos un abrazo. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a no ser tropiezo para nuestros hermanos, ni para nuestros familiares, ni para nuestros hijos, mujeres, ni para nuestros esposos. Hombres, que no seamos tropiezo para nuestras esposas, para que no nos desanimemos, sino más bien alentémonos en la fe, en el amor y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, para que arraigados y cimentados en amor, crezcamos en todo esto que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, y vamos a continuar con nuestro